a tocar un tema que yo creo que se ha venido tocando, esa transición, como lo comentaban, de la iglesia local a la iglesia global, ¿no? Y veíamos que pues hay que tener bien en claro que la iglesia es una, ¿sí? El cuerpo es uno, que ha sido manifestado en diferentes partes del mundo hasta lo último de la tierra, dice la palabra, ¿no? Pero el verdadero reto, yo creo, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, es manifestar la unidad del cuerpo donde quiera que estemos. Ahora, como usted decía muy atinadamente, bueno, hay unos que están en China, otros están en Argentina, otros están en Canadá, etcétera, etcétera. Y hay un punto que yo creo que es un elemento crucial, que son las culturas, ¿sí? Y yo creo que es importante que entendamos que muchas veces uno de los obstáculos que frena el desarrollo de la iglesia a nivel mundial, a nivel global, ya en ocasiones ya ni siquiera son los demonios o ese reino de las tinieblas, porque eso ya Cristo lo resolvió en la cruz. Muchas veces es la cultura de los grupos que no permiten que se manifieste a plenitud lo que es el cuerpo de Cristo en cada lugar. Y yo creo que hoy es bueno que toquemos un tema que son los paradigmas, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? Para aquel que a lo mejor no lo sabe, un paradigma es una estructura de pensamiento a través del cual se expresa una realidad, ¿sí? Son estructuras, son moldes que vayas donde vayas en diferentes partes del mundo, nos vamos a encontrar con paradigmas. Por ejemplo, aquí en nuestra nación hay paradigmas muy marcados en cuanto a religión, muy marcados en cuanto a festividades, etcétera, ¿sí? Pero hoy yo quisiera preguntarles y que nos ilustren, ¿sí? En cuanto a esta lucha, ¿cómo manejar esta relación entre siervos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo manejar esta relación entre siervos de Dios sin que se presenten esos celos de que sí me llevo contigo, pero no invadas mi cultura, pero no invadas mi estructura de pensamiento? O sea, ¿cómo manejar la relación entre siervos de Dios de diferentes partes sin que hayan esos celos? No sé si quiere comenzar, profeta Lorenzana. Bueno, lo que yo he observado después de más de 50 años de caminar con el Señor, viajar por diferentes naciones, es que en la cristiandad institucional la tendencia es a relacionarnos por razones del ministerio, entre comillas. En otras palabras, anteponemos el hecho de que perteneces a una organización, a una denominación, etcétera, y no vemos a la persona. O sea, no nos interesa conocer a la persona como persona, porque pues primero vemos su posición en la denominación, iglesia, movimiento, red apostólica, lo que sea. Entonces, relacionarnos así es difícil, porque entonces anteponemos eso que ya dije. Pero cuando nos relacionamos porque de veras me interesa. Yo tuve la experiencia de que amigos me visitaban porque yo les daba el púlpito para predicar. Dejé de darles el púlpito para predicar y ni me llamaban. A uno le tuve que decir, oye, mejor te doy una ofrenda, porque veo que eso es lo que tú buscas, ¿verdad? O sea, no quieres una relación. Yo quiero tener una relación contigo, quiero tener una relación con personas que ministren a la iglesia, porque yo pienso que eso es importante. Pero era como que les estaba hablando un lenguaje, ¿verdad?, extraño. Entonces yo creo que trascender el aspecto ministerial es importante para conocer a la persona, conocer su familia, conocer cómo piensa, conocer su cultura y apreciar las diferencias, ¿verdad? Entonces de esa manera no veo la cultura como una barrera, sino que la veo como una oportunidad. Para ello
Yo tengo que conocer tu cultura para entonces yo saber de dónde tú vienes cuando tú me dices algo. Yo lo he puesto en práctica y he notado que cuando yo muestro interés en la cultura de las personas a quienes yo quiero alcanzar, ellos abren su corazón, porque entonces ven que de veras me interesan ellos en su Una contexto disponibilidad. en su contexto cultural, exactamente. Entonces, yo pienso, Roberto, de que necesitamos trascender cosas que pueden parecer barreras, pero que en realidad se pueden sobrepasar, se pueden sobrellevar y se pueden usar para una ventaja si lo que nos interesa son las relaciones. Si lo que nos interesa son las relaciones, entonces sí se puede. Ok, entonces podemos ver que antes de procurar una relación ministerial, yo creo que es todavía más importante procurar una relación personal, ¿sí? Que yo no me interese solo en conocer su ministerio como pastor, cuántas personas tiene, sino quién es usted como persona y qué me puede aportar a mí y qué le pudiera yo aportar a usted, ¿sí? ¿Sí estamos en eso? Estamos Ok, en eso. perfecto, gloria a Dios, un aplauso para el Señor, ¿sí? Y bueno, apóstol Adolorato, sí, pues yo creo que en esto hablábamos un poquito ahí en la plática acerca de la unidad, sí, que muchas veces se tiende a confundir con la uniformidad. Entonces, cuando la gente se le habla de unidad, le cuesta mucho trabajo porque piensan que eso les va a demandar ser igual, pensar igual. ¿Es lo mismo unidad que uniformidad? ¿O usted qué nos puede comentar acerca de ello? Mirá, yo creo que es totalmente diferente. Pero quería primero aportar una cosa más a la pregunta anterior, que vos nombrabas el tema de los celos. Y hay mucha inmadurez, y hay mucha falta de autoestima. Hay mucho siervo que no está sano en su psiquis, en lo psicológico. Era lo que vos hoy decías con respecto a eso. O sea, a veces aquel que sabe a qué lo llamó Dios no tiene nada que celar ni que envidiarle a nadie. Amén. Exactamente. Yo cuando viene un hermano de la iglesia y me dice, el Señor me llamó a tal cosa, digo, mira, quédate tranquilo, porque yo tengo muy en claro a qué me llamó a mí. Y no tengo ningún problema en ayudarte a que vos llegues a donde Dios te quiere llevar a vos. Amén, así es, claro. ¿Es así o no? Yo creo que el apóstol con lo que Dios lo llamó ya tiene suficiente, ¿no? Entonces cualquier otro que quiera hacer otro ministerio va a tener el corazón de padre y el corazón de apóstol para levantar al otro. Y esa es la postura. Ahora, aquel que tiene celos o envidia es porque todavía tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que sufrir un poquito más. El sufrimiento nos hace madurar. Claro. Amén. Y volviendo a lo que vos preguntabas, repetime la pregunta. Ok. Cuando se habla de la unidad del cuerpo de Cristo, Sí. se confunde con uniformidad. Claro. ¿Cuál es la unidad o la diferencia Claro. entre esos dos conceptos? No, hay una frase muy hermosa que habla de la multiforme gracia de Dios. O sea, somos todos distintos. Se hablaba también de los temperamentos en estos días y que cada uno tiene un temperamento diferente y que Dios lo usó. Dios usó a un Pedro, ¿no?, con ese temperamento que tenía, y Dios usó a un Juan y usó a un Pablo. O sea, no es necesario que seamos todos iguales, ¿no? Durante muchos años en Latinoamérica vivimos los procesos militares, ¿no?, donde querían uniformarnos y que seamos todos exactamente iguales. Y no hay nada más ridículo que eso, porque en realidad podés uniformar por fuera, pero no podés uniformar por dentro. ¿Amén? Exactamente, claro. Amén. Coincido. Gracias, sí. Y bueno, o sea, usted, apóstol, hace unos días nos comentaba que parte de ese ministerio apostólico no es precisamente actuar con celos, sino servir como andamio, poner los hombros para que otros ministerios, otras generaciones suban. Y usted decía que muchas veces el ministerio apostólico no es de arriba, sino de abajo, porque tiene que ver con la cimentación, con el fundamento. ¿Usted qué experiencias ha tenido en cuanto al ministerio apostólico y en cuanto a los celos con los cuales usted se ha topado a lo largo de su vida ministerial? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con lo que dijo el apóstol Víctor. La madurez nos lleva a la unidad.
Pero la madurez no es un evento casual que se da de la noche a la mañana. Tiene que ver con una formación. Llevo muchos años sirviendo y les digo que mi ministerio se me ha hecho difícil porque mi llamado fue formar líderes. Desde que Dios me llamó era formar líderes, pero formar líderes no es nada fácil. Yo tuve que entender cómo lo hizo Jesús. Cuando la gente llega a Jesús, los que son llamados necesitan ser escogidos, porque todos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que tienen el carácter para arrebatar, porque el reino de Dios tiene que ser violento, pero no de la violencia que usted conoce, es una violencia espiritual. Entonces, en el siguiente paso del proceso, Dios escoge a aquellos que les ve decisión para avanzar, ¿verdad? Y Jesús escogió a 12, dentro de los cuales había sus debilidades. Por eso Él no confió en un inicio en todos ellos. Dice, y desconfiaba de ellos porque conocía el corazón de ellos. Entonces, cuando los llamó para ser sus discípulos. Y ahí está la etapa más tremenda, porque a nadie le gusta ser formado en obediencia, en integridad, en fidelidad, en lealtad y en servir por amor para crecer. Ese es el proceso formativo. No les gusta, pero estos hombres, ¿verdad?, tuvieron que entender quién era Jesús. Y Él les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y algunos les empezaron a comparar con otros que habían dejado un antecedente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después de que le dijeron, dice, ¿y vosotros quién dicen que soy? Todos se quedaron perplejos, porque no tenían una idea correcta de quién los estaba formando. Pero uno atrevido dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y esa revelación que él tuvo le contó para que pueda ser designado como cabeza de liderazgo de su grupo. Y todos los demás entendieron que quién era el maestro, y usted tiene que siempre saber quién le está formando y para qué le está formando. La formación necesitas pruebas. Y cuántas veces Jesús probó a sus discípulos, y el más imprudente y medio testarudo era Pedro, y parece que eso impacientaría a cualquier líder tratar con los Pedros, pero los Pedros son así porque tienen un liderazgo y ahí hay mucho potencial de que sacar. Bueno, voy a abreviar, porque Pedro fue reconocido como el que tenía el derecho de llevar las llaves del reino, porque esa revelación no se la dio hombre, se la dio el Señor. Entonces Jesús los hizo sus discípulos. Cuando ya sabían quién era el maestro, los hizo sus discípulos y les cambió la atmósfera mundana, natural, pecaminosa y de maldad que traían por una atmósfera gloriosa del Espíritu. Posteriormente los dejó de llamar sus discípulos, aunque en su mente estaba levantarlos al máximo nivel de honra, ¿verdad?, que un hombre puede llevar, aparte de ser hijo de Dios, es ser autoridad. Y les dijo, ya no les llamaré más mis discípulos, sino les llamaré mis amigos. Wow, a un amigo le confías más que a un discípulo, y que a un desconocido
¿verdad? Porque ya tu corazón está identificado con ellos y ellos te saben identificar a ti. Ahí es donde se forman los siervos de Dios. Y cuando tú ya eres conocido dentro del ámbito ministerial, aquí están mis amigos. Aquí están mis amigos. ¿Qué celo puedo tener yo de ellos? ¿Qué mal pensamiento puedo tener yo de ellos? Porque navegamos en una atmósfera espiritual que el Señor le mostró a 3 de sus discípulos. Los llevó a un lugar especial y ahí se transfiguró y apareció Moisés, apareció Elías, y ellos estaban sorprendidos porque ellos tenían principios de educación judía, pero también tenían una comisión: ir a los gentiles. Y la ley y los profetas nos llevan a ser un reino de gente bajo una atmósfera espiritual de unidad. A nivel nuestro no tiene por qué haber competencias, celos, críticas, sino lo que tenemos que procurar es levantar a nuestros discípulos y levantarnos los unos a los otros a un nivel espiritual de unidad. Así es. Entonces, podemos entender que cuando hay una relación de amigos, ya no solo miro al ministerio, sino a la persona, y por lo tanto empiezo a conocer las debilidades de mi amigo en este caso, y estoy dispuesto a guardar sus espaldas, guardar su corazón. Entonces, una relación no solo debe ser ministerial, sino de amigos. Fue el máximo nivel que Jesús les dio como título a sus discípulos. ¿Cierto? Hace algún tiempo el Señor, en una cumbre que tuvimos, llegó una persona que yo no conocía, y ese Espíritu de Dios me dijo: lo vas a hacer tu amigo. Híjole, yo dije, le voy a decir, yo no estoy muy acostumbrado a trabajar dentro de la iglesia demasiado religiosa, y yo lo veía a él hasta con ropa religiosa. Y yo me rasqué la cabeza y dije: bueno, pero si tú me lo dices, me vas a enseñar, Señor, cómo tratarlo. Y en un momento de confianza le dije: mira, yo no te quiero tratar, porque ya es un apóstol, yo no te quiero tratar como un simple compañero de ministerio, yo te quiero tratar como amigo, y voy a echar relajo contigo, te voy a bromear, a lo mejor te vas a ofender, pero no es mi intención, pero yo quiero ser tu amigo y darte la libertad de que tú me expreses el sentir de tu corazón. ¿Saben qué? Nos queremos mucho, y algunos se rascan la cabeza y dicen: ¿cómo puedes convivir tanto con este varón? ¿Saben por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Amén. Y si las faltas todavía las tenemos porque no hemos alcanzado el nivel de madurez, permítame decirle: el amor cubre todas las faltas. Claro. Ok. Yo igual recuerdo hace muchos años un pastor, no era lo estaba yo empezando a conocer, y me dijo algo: mira, dice, yo no invito a nadie, ni hago amistad con nadie, ni le doy el púlpito a nadie que no tenga menos de 1000 personas en su congregación. Algo, entonces yo no califico, muchas gracias, dije. Sí, entonces yo creo que el valor no solamente está en ese estatus ministerial, sino en la calidad de persona que podemos ser en Cristo, ¿sí? Y bueno, hay un principio, hay una palabra que yo creo que todavía dentro de la iglesia apostólica a mucha gente todavía le hace un poco de ruido cuando la gente escucha el apóstol, ¿sí? O la doctrina apostólica, o el término autoridad. Yo creo que hasta el día de hoy, aunque Dios ha trabajado en la historia en este tema, yo creo que todavía hay mucha gente que esos términos, que más que términos son parte del lenguaje del Espíritu, les siguen haciendo ruido a muchas personas,
¿Por qué? Porque cuando escuchan apóstol, apostólico, dicen, no, yo no creo en eso, porque todos los apóstoles son esto y esto y esto y esto. O sea, el desconocer verdaderamente el ministerio apostólico, yo creo que nos impide un desarrollo como iglesia. Yo en lo personal he podido entender que un ministerio no se define solo por sus dones, sino por su oficio. Entonces, ¿podrían decirnos qué es un apóstol? Así en términos muy concisos, ¿y en qué consiste el ministerio apostólico? Por favor. Pablo lo define en 1 Corintios 3 diciendo que es un perito arquitecto. Cierto. Y lo que yo he observado de los apóstoles, los que son apóstoles, es que saben leer los planos que el Señor les ha revelado para construir. Son peritos arquitectos. Entonces, ese es un aspecto del ministerio apostólico que si le quitáramos pues la religiosidad que a veces rodea los términos, ¿verdad? Y que son piedra de tropiezo para algunos, la función es necesaria porque si tú vas a construir una casa, tú necesitas Alguien tiene que un supervisar la perito obra. arquitecto que sepa qué es lo que tú quieres construir y poder interpretar y poder con propiedad decirte, mira, te sugiero esto, te aconsejo esto porque esta es la mejor manera de usar el espacio, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, el fundamento ya está puesto, solo se puede construir sobre Jesucristo. Así que cada quien mire cómo edifica. Donde sobresale el apóstol como primero, y esto lo digo por observación, pero también por la experiencia en ir a naciones, y es que cuando el apóstol es enviado a una nación, tiene que enfrentar autoridades espirituales de alto rango, y entonces en eso el apóstol está arriba de los demás. ¿Por qué? Porque él es un general, él es un estratega que ha recibido del Señor la estrategia para cómo entrar a esa nación, cómo derribar a los gigantes, cómo establecer las fortalezas, los fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, en esa función yo he visto a los apóstoles como generales. Y ahí es donde, perdón lo que voy a decir, pero a veces los apóstoles tienen que trabajar con personas que no entienden que cuando se trata de guerra no puedes estar tú con contemplaciones ni estar tratando de agradar a todos, porque entonces ¿cómo se va a hacer la guerra? O sea, el objetivo es derribar al enemigo, el objetivo es conquistar la tierra, y tener que lidiar con personas que son inseguros, que no saben lo que es guerra espiritual. Eso evita, ¿verdad?, el desarrollo y el avance de la obra en la nación. Entonces, esos dos aspectos del ministerio apostólico yo lo he visto funcionar y creo de que es algo que debemos reconocer, que a Dios les ha dado a ellos la capacidad de construir, de interpretar los planos, y por otra parte de dirigir las campañas militares que se deben llevar a cabo. Ok, gracias. Sí, hay un tema. Un aplauso para ellos. Hay un tema que a mí me gusta mucho porque yo entendí hace un tiempo que los planos arquitectónicos tienen dos características fundamentales: son unívocos y son inequívocos. ¿Qué significa esto? Unívocos, que cuando dice 1 pulgada, esa pulgada mide lo mismo aquí en México que hasta lo último de la tierra. ¿Sí me explico? E inequívocos es que no tienen margen de error, porque precisamente son diseñados, son supervisados por un perito arquitecto, ¿sí? Entonces, cuando un apóstol, usted dice, cuando un apóstol cruza una frontera, por encima de la cultura dice, esto es el fundamento, este es el diseño de la palabra de Dios, y no importa cuál sea la cultura, por encima de la cultura
tiene que formarse Cristo, tiene que establecerse Cristo, por encima de nuestros pensamientos terrenales, humanos, culturales. Entonces, sí es importante el ministerio apostólico por la cuestión de supervisar que se lleve a cabo correctamente la obra de Dios con medidas y con los detalles que debe ser. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, el apóstol tiene un nivel de autoridad, ¿sí? Yo quería agregar algo a lo que estaba compartiendo el apóstol. En el Imperio Romano, el apóstolos era un general que era enviado por el César a conquistar un nuevo territorio, y se le daba el plano de guerra de lo que él tenía que hacer, y se le daba el ejército que necesitaba para poder lograr esa conquista. Entonces ese es el origen de la idea y del concepto apostólico. Claro, tal cual. Y por otro lado también el pasaje de 1 Corintios que vos, si no me equivoco, nombrabas en el tema de las preguntas, habla acerca de que, dice, puso primeramente apóstoles, ¿no es así? Y la palabra nunca nombra algo en primer lugar, sino tiene que ocupar un lugar justamente de ese tipo, o sea, una primacía. ¿Pero por qué es esa primacía? Por la necesidad. Y esto es importante también que lo sepan todos, que tiene que ver con autoridad espiritual. Acá no estamos hablando de autoridad humana, ¿no? Donde uno puede ser un déspota y autoritarismo, decirle, ¿no? Claro, eso lleva al autoritarismo, ¿no? Como puede ser cualquier tirano de las naciones, por ejemplo. Pero la autoridad delegada por Dios, en mi congregación la gente normalmente me llama Víctor. Para toda la congregación yo soy Víctor. Pero el respeto a la autoridad apostólica se expresa en todo lo que hacen. No sé si me explico. Lo que pasa es que yo nací en el Evangelio en esa iglesia hace 30 años y todos me conocieron antes de ser pastor. Entonces normalmente me llaman Víctor, hay quienes me llaman papá, hay quienes me llaman apóstol, pero no hay problema porque la realidad es que la autoridad espiritual está reconocida. Y eso es lo importante. ¿Me explico? Entonces, gloria a Dios, porque eso es lo valioso. Y yo creo que cuando la iglesia entiende que ha tenido la bendición de ser parte de un ministerio apostólico, porque no todas las congregaciones tienen la bendición de ser parte de un ministerio apostólico. Hay congregaciones que tienen la bendición de tener a su pastor, y gloria a Dios por eso, y que se dedica a las ovejas. Les cuento una anécdota muy cortita. Claro. Una vez estaba con un matrimonio que son gente preciosa, gente muy buena, y en un momento hablábamos de Paraguay, ¿no? De un negocio que ellos iban a hacer en Paraguay, y yo les digo, bueno, después abrimos la iglesia en Paraguay, les tiro así, ¿no? Y ella me mira sorprendida y me dice, pero apóstol, ¿vos querés que nos vayamos nosotros de acá? ¿Vos querés que nos vayamos de la iglesia? Y yo la miro, ¿no? Y le digo, ¿sabés qué pasa? Si yo fuera tu pastor, yo simplemente quisiera que te quedaras, te abrazaría y te dijeras, te diría, no te vayas. Pero como soy tu apóstol, quiero que te vayas y quiero que hagas aquello que Dios quiere que hagas. Gloria a Dios. Ahí está la gran diferencia. Ahí yo creo que podemos ver claramente, ¿sí?, cuál es la diferencia entre un ministerio pastoral y uno apostólico, porque el pastor siempre te va a querer tener así, aquí. ¿Sí me explico? Como papás que somos, ¿no? Pero como apóstol siempre uno va a querer lanzarte lo más lejos que puedas llegar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros discípulos hablan de nuestro ministerio. Entonces hay otro punto que yo entendí hace unos años, y es que no todos somos apóstoles, obviamente, pero todos debemos ser apostólicos, ¿sí? O sea, aunque yo sea pastor, no soy apóstol, debo ser apostólico. ¿Por qué? Porque debo entender que dentro de la estructura que Dios diseñó hay un apóstol, hay una doctrina apostólica, hay un ministerio, una función apostólica que es la que va a trazar el plano y va a regular que todo se esté haciendo conforme al diseño de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de autoridad, no se está hablando de una imposición conductual, sino de la expresión de la paternidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué nos puede decir acerca de la autoridad, pues? Bueno, hay mucho que decir, ¿verdad? Sí, pero lo primero que chocaron los judíos, ¿verdad?, es que cuando Jesús declaró
que el propósito de su formación de sus discípulos era hacerlos apóstoles. ¿Y por qué chocaron? Lo que decía el apóstol Víctor, ¿verdad? Porque el término apóstol no era bien visto dentro del pueblo judío. El apostolado era un general que se había portado muy bien, había sacado quién sabe cuántas insignias y le conferían el derecho y la confianza de extender el reino de Roma, por ejemplo, y establecer una provincia bajo la influencia y bajo el dominio de Roma. Y eso no lo querían los judíos. Y para ellos le fue un choque el saber que Jesús iba a establecer apóstoles. Y Él los confronta y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué los apedreaban? Bueno, no era una posibilidad con el ejército romano, pero apedrear para el pueblo de Israel era un aspecto de rechazo. Por eso no pudo declararles: si apedreas a los apóstoles, porque todavía no estaban ordenados. La figura apostólica no era bien vista, porque no era una figura común dentro del pueblo de Israel. Pero un apóstol es un enviado a establecer un reino de bendición, de paz, de armonía, y sin ese ministerio no se puede construir un reino, porque el ministerio apostólico es el que construye, es el perito arquitecto que construye sobre la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesús. No se puede construir sobre cimientos débiles. Jesús es la piedra angular, Él pone el fundamento del reino, y los apóstoles construimos no con cualquier material, sino con el material adecuado para que el edificio sea sólido. Ayer les decía que el Padre tiene la estructura, la idea, los pensamientos, las funciones, el Hijo tiene la autoridad y el Espíritu Santo termina haciendo lo que el Padre pensó y el Hijo ordenó, y se construye el reino. Así es el reino de Dios. La idea del reino no es de Jesús, la idea del reino es del Padre. Jesús tiene la autoridad porque es el Verbo encarnado, el Rey de reyes y Señor de señores, porque al Señor le plació que Él fuera el que gobierne las naciones. De tal manera que lo que esperaban los hebreos, los judíos, era un reino político, pero este es un reino espiritual. La figura apostólica es rechazada porque a nadie le gusta obedecer. Y parece que somos intransigentes, pero no. Yo he vivido experiencias apostólicas agradables y desagradables. He aprendido de mis apóstoles que ya partieron a la presencia de Dios, y otros apóstoles que son mis amigos, lo que se debe de hacer para mejorarlo y lo que no se debe de hacer para jamás hacerlo. Porque como somos humanos y estamos en un proceso de perfeccionamiento, hasta el Espíritu nos hace madurar para alcanzar a hacer los ministerios que se requieren en la iglesia con toda la efectividad y poder. Termino diciendo esto: la autoridad apostólica no se impone, no, se reconoce. Tú tienes que saber, así como en la paternidad, quién es tu padre para amarte, bendecirte y levantarte e impulsarte a un destino glorioso de tu vida.
así tienes que ver al ministerio apostólico como el padre espiritual que Dios te dio para lograr lo que en cierta forma nuestro Padre terrenal no lo pudo hacer, porque Él nos educó conforme a las costumbres de la tierra. Amén. Pero en las costumbres de los cielos, así como es en el cielo, así también es en la tierra. Y de aquí nosotros nos vamos a cumplir con nuestro destino profético. Amén, amén. Y bueno, ahora que menciona usted el término del perfeccionar, el perfeccionamiento, en Efesios 4:12 dice que los 5 ministerios fueron constituidos por Cristo Jesús, ¿sí?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo creo que hay una gran diferencia entre formar y perfeccionar, porque este pasaje puede malinterpretarse por nosotros como iglesia, decir, bueno, pastor, aquí están mis hijos, fórmelos, aquí está mi familia, fórmelo. Entonces yo creo que es labor de cada familia formar en casa, conforme a la palabra, y llevarlo a los ministerios para que seamos perfeccionados, porque no es lo mismo, ¿sí?, levantar una casa desde ceros que perfeccionar los detalles y supervisar. Entonces yo creo que los ministerios es nuestra labor como padres y como siervos de Dios formar en casa para que el ministerio perfeccione. ¿Sí estoy bien? ¿Sí me explico? Entonces digo, para no tirarle todo ese trabajo a ustedes, ¿no?, como apóstoles, sino que, el Padre forma y los ministerios perfeccionan. Y bueno, en el tema de la inclusión, ahorita es un término que está muy de moda en el mundo, la inclusión. Pero ahora, espiritualmente hablando, ¿sí?, ¿cómo podríamos llevar a cabo una inclusión, pero para infiltrarnos como iglesia o como eclesía? Porque yo tengo entendido, así como decía, de que el término apóstol era más que un término religioso, un término militar. Por eso fue que a Pablo lo recibieron, porque cuando él se presenta como apóstol, dijeron, wow, este trae ejército y trae autoridad, vamos a escuchar qué dice, ¿no? Y el término eclesia también tiene que ver con algo gubernamental, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos transicionar de ser una iglesia religiosa a ser verdaderamente una eclesía con capacidad de infiltrarnos en la sociedad para conquistar estas 7 montañas o 7 montes de los cuales tanto se ha hablado? ¿Qué tendría que hacer la iglesia para transicionar e infiltrarnos y empezar a hacer esa levadura que leude toda la masa en el mundo? Yo creo que es un gran desafío, es el desafío que tenemos todos como iglesia, y es importante lo que vos decís con respecto a lo que es la iglesia, como lo explicaba bien el apóstol hoy, como un grupo, como una asamblea, ¿no es así?, donde todos somos parte, ¿no? Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que cumplir su rol, y lo cumple más que nada en la sociedad. Yo creo que una de las cosas que más marca la diferencia entre iglesia religiosa y entre iglesia de reino, ¿no?, o entre ser parte del reino de los cielos, tiene que ver con que soy reino de Dios y soy iglesia de Dios afuera. En lo que hago, como médico, como albañil, como chofer de un taxi o lo que fuere, en el lugar donde cada uno está. Por eso yo creo que es fundamental que entendamos que este es un lugar de capacitación, es un lugar de formación. Esto no es un garage, para que ustedes ¿saben lo que es un garage? ¿No? Un lugar donde se guardan nosotros. Esto no es un garage para que nos sentemos, ¿no?, y nos quedemos acá y punto, estacionados y nada más. A algunos les gusta estar sentados cerca de la estufa o cerca del aire acondicionado y punto. La iglesia es más una estación de servicio donde te inflan las gomas, te limpian los vidrios, te cargan el combustible y sigues tu viaje. La iglesia es para equiparte, la iglesia es para prepararte para que vos cumplas la misión que tenés que cumplir donde vos estás, en tu lugar de trabajo, en tu familia y en todo lugar donde Dios te necesita. Qué bueno que es que sirvamos dentro de la iglesia y en los ministerios, espectacular. Pero el mayor servicio lo vamos a brindar siempre
afuera, porque es donde la gente ve nuestra vida, es donde la gente nos ve verdaderamente vivir y, como decían hoy aquí, donde nos tienen que ver brillar. O sea, donde se tiene que ver la gloria de Dios en nuestra vida. Que se vea la gloria de Dios aquí dentro todos sonreímos y aquí dentro todos, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, cómo te amo, cuánto te amo, qué lindo verte. Somos así, ¿no? Pero el tema es allá afuera. Aquí es fácil. Aquí es fácil, claro, pero afuera. Ok. ¿Cómo podríamos infiltrarnos en la sociedad para hacer esa levadura que leude la masa y que verdaderamente impactamos o conquistemos esos montes, la economía, etcétera, etcétera? Estudiando la historia podemos apreciar de que Pablo trajo la dimensión de la empresa, es decir, él sabía que tenía una misión hacia el mundo gentil. Entonces eran varias naciones, penetrar todas las esferas. Por eso es que Dios usó su escuela, la escuela que él tenía. Yo soy alguien que promueve y aliento a la nueva generación de prepararse en disciplinas a las cuales Dios los ha llamado a ellos prepararse. Debemos alentar eso, porque eso les va a abrir puertas que a mí como pastor, pues mi función de pastor no me abre, porque yo no voy a la oficina o no voy a esos lugares donde ellos iban a ir. Entonces, cuando sacamos el concepto de ministerios, de que son dentro de la estructura, de que son diáconos, que son ancianos, que son líderes de alabanza y eso, y les sembramos la visión de que tú eres un ministro del Señor donde estás, porque tú vas a tocar gente que yo no puedo tocar, tú vas a ser un embajador del reino ahí donde estás. Entonces yo he observado que los apóstoles, y es una de las cosas que yo he dicho de David, que yo aprecio, es de que él es una demostración de alguien que entendió esto de hace mucho tiempo, de que no era simplemente afectar a un grupo de personas localmente, era afectar la ciudad. Entonces el apóstol tiene esa capacidad, y por eso necesitamos siempre al visionario, al que ve más allá. Entonces, para contestar tu pregunta, la infiltración de la sociedad como la levadura que Jesús habló, la levadura del reino, que no tienes que hacer mucho alarde, simplemente demostrar ahí en el lugar donde tú estás la cultura del reino. Inmediatamente te vas a distinguir, inmediatamente vas a alumbrar, inmediatamente vas a llamar la atención, y entonces va a llegar el momento en que te van a preguntar. Ahí es la oportunidad de hablar de los valores que tú practicas y cómo esos valores te han ayudado a ti a tener éxito, pero no el éxito del mundo, sino el éxito de realizar el propósito de Dios, que es lo que realmente trae una plena satisfacción. Entonces, yo creo que muchos cristianos sufren de una crisis de identidad cuando están fuera del contorno religioso, porque no saben cómo comportarse allá afuera, no saben cómo trasladar lo que aquí se oye, lo que aquí se predica allá afuera. Entonces se requiere ser más intencional, y entonces es hablar de la economía, es hablar de la política, es hablar de todas esas esferas de influencia, de qué afecta a la sociedad, que afecta a nuestra ciudad, saber lo que está pasando en nuestra ciudad y saber de que podemos ser instrumentos del reino de Dios para traer transformación en esos lugares. Entonces sí hay una tendencia, y es la progresión del ministerio apostólico a la teología del reino, en donde ahora los apóstoles como visionarios le están diciendo a la iglesia: tenemos que trascender las paredes, tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Por qué?
No, pero es que siempre lo hemos hecho así. Sí, pero eso sirvió en su momento, pero ahora necesitamos nuevas estrategias. Entonces son los emprendedores, son los visionarios, entonces son los que abren el camino para las nuevas generaciones que van a venir detrás de ellos. Y eso es lo que está pasando aquí en Campeche, es lo que está pasando aquí con ustedes, aquí en Campeche, y es por eso que el Señor los ha posicionado a ustedes ahora para poder enviar apóstoles a las naciones para la transformación de ciudades enteras, porque eso es lo que va a suceder, es la progresión. Es decir, si ustedes piensan que esto es solamente para ustedes, para la plataforma de México, hasta ahí van a llegar, pero yo los desafío a que sepan de que lo que Dios les ha dado aquí es para llevarlo a las naciones. Amén, así es. Entonces, como lo mencioné hace rato, uno de los temas principales que la iglesia tiene que entender, que no somos formados para ser ministros de templo o ministros congregacionales, sino para ser ministros de reino, ¿sí? Y para ello es necesario capacitarlos. Por eso es que quien fue enviado a los gentiles no fue Pedro, fue Pablo, y no por casualidad, sino porque tenía ciertas características que lo hacían apto para ese trabajo. Un comentario para cerrar, apóstol. Claro que sí. Bueno, yo creo que es muy importante aprender de Jesús. Él, siendo judío, a los suyos vino, pero sabía que iba a haber un conflicto sobre la confianza que el pueblo le tenía, que le iba a tener a él, que no era nada probable, ¿verdad? Por eso dice la Escritura: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él hizo lo que debió de haber hecho. Y muchos judíos creyeron, pero muchos tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque ellos pedían evidencias que él se las dio. Pero el problema del pecado de Adán, la naturaleza pecaminosa, radicaba tanto en judíos como gentiles, que no conocían ni reconocían autoridad, y las autoridades eran corruptas porque estaban bajo yugo de esclavitud de las naciones, de un poder satánico, hasta la religión, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de Moisés dicen: no matarás, y el pueblo decía: crucifícale, 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 y eran los religiosos. Entonces yo creo muy específicamente que uno empieza a vislumbrarse en obediencia a la autoridad cuando discierne que la autoridad nos va a llevar a crecer, a madurar y a recibir muchos beneficios. No podía el pueblo de Dios cambiar sin la tercera intervención. Primero, el Padre con la idea de su reino. Segundo, Jesús como el verbo que vino a hacer efectivo el reino, y el Espíritu Santo que vino a hacer que los sueños del Padre, las órdenes del Hijo y la maniobrabilidad espiritual del Espíritu Santo vino a fundar el reino. Hasta que vino el Espíritu Santo y bautizó a aquellos discípulos, que ya no eran 12, eran 120. 500 recibieron la promesa, pero 380 no lo tomaron en serio. 320 estuvieron en el aposento alto y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Esa unción los hizo efectivos. Pero ¿qué les preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mientras el Padre tuviera la idea y no hubiera autorizado que el Espíritu viniera, Jesús no tenía por qué revelarles ese derramamiento que les tenía que agarrar por sorpresa, ¿verdad? Ellos no sabían qué iba a pasar en esa reunión de oración, pero después de que esa experiencia pasó en ellos, Jesús ya les había dicho: pero me seréis testigos. ¿Saben cómo se inicia una obra? Dando testimonio. No necesitas aprender a predicar para levantar un grupo, una célula. Lo que necesitas es demostrar
con tu vida, con tus dichos y tus hechos, que eres un hijo de Dios. ¿Me escucha? Y luego Dios determinará el futuro de aquellas personas que están siendo impactadas por el testimonio nuestro, el entendimiento de los planes de Dios, el poder que tiene Jesús y el glorioso mover del Espíritu Santo, que es el que va a culminar de hacer la obra en el reino de Dios. Amén. Entonces, yo creo que una idea para terminar, un pensamiento para terminar, es que cuando la palabra nos habla de eso, de la unidad de la fe, como yo decía hace rato, y del conocimiento del Hijo de Dios, no es unidad de sentimientos, sino es conocer a la misma persona que es Cristo. Y no solo relacionarnos con Él, sino tener comunión con Él. Algo que yo entendí es que la relación se puede romper, pero una comunión nos hace uno. Y cuando hay comunión, ya nada puede romper eso. Entonces, yo creo que eso es lo que va a llevar a la iglesia a un desarrollo. Y sí, es algo urgente. La iglesia tiene que despertar a un sentido de urgencia. A Dios no le urge porque Dios es eterno, pero nosotros tenemos en esta tierra 80, 100, 120 años, dice la palabra, los más robustos. Entonces, en ese tiempo tenemos la tarea de mostrar a Cristo, de hacer unidad con el cuerpo de Cristo y de manifestar a la iglesia global. ¿Sí? Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Muchas gracias, de verdad, un honor estar aquí con ustedes. Gracias.